Creo que ahí estamos conectados. Parece que sí. Bueno, 1, 2, 1, 2, 3, va. Comenzamos. Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla es el profesor Edgar Picón. El día de hoy vamos a tocar algunos temas del curso de lenguaje. ¿Sí? Vamos a comenzar con el primero, que es el tema de la comunicación, ¿verdad? Bueno, todos saben perfectamente que la comunicación es aquel proceso de transmisión de ideas, de conocimientos o de información, ¿verdad? Pero también entendemos que es un proceso de interacción social donde interactúan dos interlocutores que vendrían a ser un emisor y un receptor, ¿no? Un decodificador y un encodificador y un decodificador, ¿verdad? Hasta ahí creo que partimos correcto. Cuando hablamos también de la comunicación tenemos que hablar de dos tipos, ¿no? El tipo de comunicación que es la humana y la no humana, ¿no? Entendemos que dentro de la comunicación humana existe un tipo de comunicación que se hace llamar la comunicación verbal o lingüística y la comunicación no verbal o sencillamente no lingüística. ¿Qué sucede cuando la comunicación humana es no lingüística? Bueno, creo que es bastante obvio, ¿no? Se debe entender que no debe aparecer ningún tipo de lengua de por medio. O sea, ninguna lengua, sea español, quechua, aymara, bora, no importa la lengua que sea, simplemente no existe. Pero existen otros sistemas, ¿no? Sistemas acústicos, sistemas visuales, sistemas táctiles, sistemas químicos, ¿no? Los cuales van a permitir que nosotros, los humanos, podamos manifestar o podamos dar a entender lo que queremos o lo que deseamos, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, una señal acústica o un signo acústico, por ejemplo, lo que podríamos hacer cuando de repente vemos pasar de repente por la calle de repente a una chica. Yo creo que no es apropiado hacerlo, pero alguna vez creo que este ejemplo se presta para ello, ¿no? Suele silbar, ¿no? Se suele silbar a alguien, ¿no? Como signo de agrado, de satisfacción, ¿no? O por ejemplo cuando vas al estadio y alientas a tu equipo favorito, también silbas, ¿verdad? Ahí está, ¿no? El sistema visual, por ejemplo, podría apreciarse en las señales de tránsito, que son efectivamente una señal de tránsito, no es para un animal, es para nosotros, para los humanos, ¿no? Que todo conductor pues efectivamente debe conocer mínimamente, ¿no? Otro tipo de señal podría ser la táctil, que es por ejemplo lo que sentimos o lo que nos quieren dar a entender nuestros familiares cuando nos dan un abrazo, cuando nos estrechan en la mano, o por ejemplo cuando recibimos un beso en la frente por parte de los padres, ¿no? O de ser querido, ¿no? Y una señal química, por ejemplo, es lo que podríamos de repente sentir orgánicamente hablando, ¿no? De repente la temperatura, el ascenso, el descenso de la misma podría por un agente externo podría manifestar cierto tipo de comunicación, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de comunicación humana verbal, debemos entender que si es verbal o lingüística es porque aparece una lengua. Ahora la lengua se puede emplear de manera oral, ¿no? Por ejemplo en una conversación, en un diálogo, una charla, un audio, por ejemplo, ¿no? Y se relaciona mucho con lo que vendría a ser la fonología, con los fonemas, con la fonología, que estoy hablando, Dios, con la fonética y con sus fonos, ya con sus unidades mínimas que vendrían a ser los fonos, y si es verbal escrita, verbal o lingüística escrita, se supone que es donde la lengua aparece graficada, ¿no? Aparece plasmada como tal, ¿no? No importa la lengua, en qué lengua esté escrita, en italiana, de repente en español, de repente en chino, en japonés, sea la letra, sinónimo de grafema, sinónimo de grafía, que esté presente en una hoja es escrita. Perfecto. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿y qué sucede por ejemplo con la comunicación que es donde no va a ser para nosotros los humanos, pero va a ser para otro ser que no es humano? Porque hay que recordar esto, que la comunicación, todos los seres vivos, todos los seres bióticos sobre la Tierra
en los 5 reinos de alguna u otra manera se comunica, ¿ok? Por ejemplo, una comunicación no humana, ¿no? Vendría a ser parte de ella, ¿no? Por ejemplo, las señales o los signos acústicos, los signos visuales, signos táctiles, signos químicos que podríamos apreciar en diferentes especies de reino animalia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la cacatúa, aquella ave que suele a través de sonidos no manifestar lo que siente, ¿no? De sonidos onomatopéicos, ¿verdad? Si es una señal visual, por ejemplo, y es no humana, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría ser? De repente podremos colocar, por ejemplo, la postura de una cobra, ¿no? O una serpiente, por ejemplo, cuando tienes ves que se te aproxima una pose, también entra el táctil ahí, ¿no? Movimiento, ¿no? En una posición medio extraña, ¿no? Se eleva, ¿no? Como que inclina la cabeza, en claro signo de que te va a atacar, ¿no? De que no es correspondido, ¿no? Y ciertos animales, como por ejemplo los zorrillos, que suelen expeler sustancias raras, ¿no? De sus órganos, para poder darte a entender que algo no le agrada, algo que no está bien para él, ¿no? Por de alguna otra manera te quiere dar a entender, ¿no? Te dice que te retires, ¿no? Muy bien, eso también es clásico, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Bueno, 6, profesor, 7 elementos. Vamos a ver esto, ¿ya? Dice, tenemos al emisor, que vendría a ser en ese caso el hablante, el escritor, es quien origina el mensaje, ¿no? Simplemente es el que emite el mensaje. Quien lo recepciona, el receptor, llamado también decodificador. ¿Qué es lo que manda un emisor a un receptor? Un mensaje. ¿Cuál es el contenido de este mensaje? El referente, que básicamente a quién o de quién están hablando. Y para que crees un mensaje, ¿de qué necesitas? De un código que tiene que ser convencional, es decir, conocido por ambos interlocutores. Ahora, una vez que yo ya tengo mi mensaje, que lo creé a través de un código, ¿cómo paso este mensaje de un lugar a otro? Es obvio que telepáticamente no podría hacerlo. Lo tengo que mandar a través de un medio o un conducto físico, que vendría a ser en este caso, ¿cuál? El canal. Sencillo nada más, ¿no? Y las circunstancias, el espacio, el tiempo, el momento adecuado en el que yo me dirijo hacia alguien, ¿no? En un determinado espacio, momento y tiempo también, como te lo dije hace un momento. ¿Sencillo? Muy bien. Recuerda, emisor, encodificador o codificador, y receptor, decodificador. No olvidarse, ¿ya? Vamos por acá, con la estructura del fenómeno lingüístico. Acá tenemos, por ejemplo, algunas definiciones más con respecto a lo que vendría a ser el fenómeno lingüístico, ¿no? Que es lo que también tiene por acá. Dice el lenguaje. Bueno, ya hablamos de ello, ¿no? Es una facultad. Bueno, no, vamos a ver recién, ¿no? El lenguaje es aquella facultad, como dice acá, un sistema psicológico cognitivo universal responsable de la comunicación verbal. Ya, traducción: el lenguaje es una facultad que solo le concierne al hombre. Sobre la tierra puedes encontrarte con aves, con insectos, con cualquier otro tipo de ser vertebrado, también o invertebrado, como tú dices, pero solo nosotros tenemos lenguaje, ¿ok? ¿Ellos qué tienen? Comunicación. ¿Ellos se comunican? Sí. ¿A través de qué? De sonidos, movimientos corporales, químicos también. Pero el lenguaje solo nosotros tenemos. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. ¿Qué es la lengua? La lengua es aquel sistema lingüístico, o simplemente como yo lo conozco, ¿no? Es un sistema de signos convencionales, ¿no? Es un sistema, como dice acá también, un sistema lingüístico que da forma particular al lenguaje en una comunidad nacional o supranacional, ¿no? Es considerada también que es abstracta y evoluciona históricamente, claro. Sí, la lengua es como un ser vivo, ¿no? La lengua evoluciona, ¿no? A través de las décadas, ¿no? De los cientos de años también, ¿no? Bueno, evoluciona diacrónicamente y también, por si acaso, sincrónicamente, ¿no? En corto y en largo plazo también. Sí, la lengua es el sistema. El idioma, ¿qué es el idioma? Bueno, el idioma es la lengua, básicamente, ¿no? Pero es la forma o el tratamiento jurídico político que todo país debe tener
porque si bien es cierto en un país pueden existir muchas lenguas, pero debe ser una que predomine. ¿A esa cómo se le llama? Idioma, ¿no? Con respecto al dialecto, dicen el dialecto, bueno, pues esto es clásico también, ¿no? Siempre viene esta pregunta acerca del dialecto. El dialecto es aquella variante geográfico-social de una lengua dentro de su área dialectal, o sea, dentro de una región determinada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el dialecto básicamente es la variación de una lengua que por latitud puede variar puede variar morfológicamente, puede variar semánticamente, puede variar sintácticamente, puede variar lexicológicamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, en el norte se le conoce al marciano, que es lo que decimos aquí en Lima, como por ejemplo bodoque, ¿no? O también adoquín, creo, si no me equivoco, ¿no? Y acá simplemente es chupete, marciano, y en Cancún creo que también le dicen chup, si no me equivoco. Ya, recuerda que este dialecto no solamente se da dentro de un país, ¿no? O sea, también va afuera. Por ejemplo, nuestros amigos venezolanos suelen decirle por ejemplo, a la papaya, nosotros decimos papaya, ellos le dicen lechosa. ¿Ves? Es lo mismo básicamente, solo que cambia de nombre, ¿no? Es un dialecto, es tal cual lo mismo, ¿no? Como aguacate en México, que acá es palta, ¿no? Es como por ejemplo acá nosotros en Lima, acá en Perú le decimos fresa al fruto, ¿no? Y ellos le dicen en Argentina, en Uruguay le dicen frutilla, ¿no? Bueno, y así un montón de ejemplos que podría seguir detallándote, ¿no? Con respecto al habla, el habla es el otro plano del lenguaje. El primer plano es la lengua, el otro plano es el habla. El habla es la concreción o concretización de toda lengua. Quiere decir que si la lengua es abstracta, el habla, ¿qué cosa es? Concreta. Profe, pero es concreta porque si no la puedo ver. No, pero la puedes escuchar, pues hijo. Luego tenemos, a ver, las funciones del lenguaje, ¿no? ¿Cuántas funciones son? 6, ¿no? Las 3 primeras funciones básicas y las otras 3 son las que se apropian luego de un significado diferente, ¿no? Bueno, dice función representativa, o llamada también notativa, o llamada también referencial, o llamada también informativa.